revelado el increíble mensaje de mi nieta en mi cumpleaños que transformó todo lo que creía don Alejandro. Un hombre de 70 años se encontraba en el umbral de su casa, observando a la gente reír y compartir abrazos en su cumpleaños. Los rostros familiares y las risas parecían lejanas, como si fueran ecos de una felicidad que no le pertenecía. A pesar de haber dado lo mejor de sí, sacrificando cada minuto de su vida por su familia, su corazón estaba drenado de propósito. ¿Dónde estaban los sueños que una vez albergó? La sensación de ser un extraño en su propio hogar le carcomía. En sus años jóvenes, había imaginado un futuro lleno de logros y aventuras, pero a medida que pasaban los días, esos sueños se habían desvanecido. Era un espectador en una celebración que, en lugar de llenarlo de satisfacción, lo sumía en una profunda meditación sobre lo que podría haber sido. Los hijos de don Alejandro habían preparado todo con esmero. Las decoraciones y la torta eran evidentes, pero el vacío en su pecho no desaparecía. Mientras sus seres queridos disfrutaban de la fiesta, su mente vagaba entre la nostalgia y la desilusión. Su respiración se tornaba irregular, atrapado en un mar de pensamientos desordenados. La risa ajena se convertía en un eco que le recordaba su propia soledad. Su lucha había sido por ellos, pero ¿había sido suficiente? ¿Había dejado una huella indeleble en sus corazones o solo un sendero de sacrificios olvidados? En medio de la algarabía, Valentina, su nieta de 19 años, se levantó para hablar. Don Alejandro sintió que la presión en su pecho aumentaba, esa mezcla de deseo y temor de ser completamente visto, de ser expuesto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina comenzó a compartir su mensaje, su voz dulce se llenaba de gratitud. Cada palabra que pronunciaba era como un dardo afilado, atravesando las defensas de don Alejandro. Ella hablaba de cómo sus sacrificios habían sido la base de su fortaleza, inspirándola a perseguir su propia educación. Mientras la multitud la escuchaba atentamente, don Alejandro se sintió como si se hundiera en un abismo. Las palabras de su nieta encendían chispas pero también un mar de dudas. ¿Era realmente admirado o simplemente un hombre que cumplió con un rol predecible? El aplauso resonaba en la habitación, pero en su interior, don Alejandro se debatía, cuestionando el legado que compartía con su familia. ¿Había construido un camino hacia el futuro o solo un laberinto de fracasos y expectativas incumplidas? Su mente aceleraba, las sombras de sus sueños perdidos se agitaban, abrumándolo con un malestar incalculable. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de ver a Valentina brillar, la tristeza y la desesperación lo apresaban con fuerza. La lucha interna crecía, y sentía que la celebración tan esperada se transformaba en un laberinto emocional del que no podía escapar. Ya en el clímax de su angustia personal, el momento de máxima tensión se acercaba. La presión en su pecho era apremiante, y sintió que debía liberarse, que necesitaba compartir su historia, su verdad. Pero, en medio de esa revelación, la pregunta flotaba en el aire: ¿será suficiente esta revelación para restaurar la paz en su corazón? ¿O la sombra de sus sueños perdidos lo seguirá persiguiendo? A medida que se disponía a abrir su boca, una tormenta interior lo envolvía, dejando a todos en la sala al borde de la incertidumbre, esperando su próxima acción. El silencio se apoderó del ambiente, y don Alejandro sintió que el tiempo se había detenido. Se enfrentó al dilema de hablar o guardar sus pensamientos, y la duda lo abrumó. ¿Qué valor tendría su voz en medio de una celebración que parecía eclipsar su propia existencia? Algunos rostros giraron hacia él, esperando, llenos de expectativa. Atravesando su mente, una súplica emergió: ¿qué necesitan escuchar de mí? La necesidad de ser honesto con su familia se convirtió en una avalancha emocional. Don Alejandro comenzó a recordar momentos significativos de su vida, las decisiones que lo habían llevado a ese punto.
Había abandonado su pasión por la pintura al dedicarse al negocio familiar, sintiendo que el deber prevalecía sobre el deseo. Pero ahora, frente a su nieta y el amor que irradiaba su bondad, se sintió en deuda con sus propios sueños olvidados. Mientras el aplauso se desvanecía, tomó aire, y en un impulso levantó la voz. Valentina, tus palabras me han tocado profundamente, pero me he perdido en el camino. He trabajado sin descanso, y me he olvidado de lo que realmente significa vivir. La transparencia en sus ojos brillaba como un destello de esperanza. Fue tan fácil perderme en la rutina, en la idea de ser un buen abuelo, un buen padre, que dejé de ser yo mismo. Los murmullos en el salón se convirtieron en un silencio reverente. La valentía de su confesión atrajo la atención de cada miembro de la familia. Las emociones de don Alejandro se desbordaban. Había llevado una vida sacrificada, pero se había dado cuenta de que el sacrificio no era sinónimo de satisfacción. El legado que siempre había deseado establecer no solo se basaba en lo material, sino en una profunda conexión emocional con los suyos. Pensé que podía dejar una herencia de estabilidad, pero ahora me doy cuenta de que lo que realmente deberían recibir es la inspiración para perseguir sus pasiones, continuó, sintiendo una chispa interna encenderse. Entonces, en ese instante, se planteó una pregunta crucial: ¿qué legado quiero dejar realmente? La duda que por tanto tiempo lo había atormentado comenzó a transformarse en determinación. He decidido que es momento de reencontrarme con mis raíces. Voy a retomar la pintura, aunque sea solo para mí, aunque sea por un tiempo. Las reacciones variaron, algunos lo miraron con escepticismo, otros con admiración. Pero, sin importar la expectativa ajena, sentía una revolución interna a medida que compartía sus planes, una mezcla de miedo y emoción lo invadía. La pintura siempre había sido su refugio, pero la idea de volver a sumergirse en su arte representaba un paso hacia lo desconocido. ¿Podía realmente tener éxito en un nuevo capítulo a su edad? Esa incertidumbre lo llenaba de energía y también de vulnerabilidad, algo que nunca había dejado ver a su familia. La velada continuaba, pero en su interior, un fuego empezaba a avivarse. Enfrentar sus propios miedos se había convertido en un acto liberador, algo que, durante años, había suprimido. Miró a Valentina con gratitud, consciente de que su mensaje había sido un catalizador para su transformación. Sin embargo, al mirar por la ventana, una sombra se cernía sobre su búsqueda de renovado propósito. La posibilidad de fracaso asomaba en su mente. ¿Qué pasaría si sus intentos de volver a aprender y crecer resultaban infructuosos? ¿Sería entonces más doloroso haber abierto esa puerta? Mientras la celebración se resumía en risas y juegos, don Alejandro se sintió parado en la encrucijada de su vida. Decidir avanzar sería un acto de gracia, pero hacer frente a lo que eso implicaba era aún un obstáculo por superar. La pregunta latente resonaba: ¿estará listo para enfrentar no solo sus sueños, sino también el miedo que estos despiertan? La noche lo envolvía, y su viaje apenas comenzaba, dejando claro que las revelaciones personales en su corazón marcarían una nueva brújula en el camino hacia su verdadero yo. Don Alejandro despertó al día siguiente con un torbellino de pensamientos en su mente. La luz de la mañana iluminaba el taller que había dejado casi olvidado, un espacio lleno de lienzos en blanco y brochas cubiertas de polvo. Se sentó en la mesa, el aroma del café recién hecho lo envolvía, pero su mente estaba ocupada en la conversación de la noche anterior. Las palabras de Valentina aún resonaban, cada sílaba un eco que reverberaba en su interior. Había dado un salto al vacío al anunciar su decisión de volver a pintar, y no podía evitar cuestionar si realmente podría hacerse a sí mismo responsable de ese deseo. ¿Qué si no era lo suficientemente bueno? Si había fracasado en los últimos años al poner sus ambiciones en un segundo plano, ¿por qué creía ser capaz de triunfar ahora? Ese día, con un cuaderno y un lápiz en la mano, empezó a bosquejar ideas. Se sentía como un aprendiz novato de nuevo, cada trazo un recordatorio de por qué había amado tanto el arte. El desafío no solo consistía en plasmar paisajes o retratos, estaba en el desafío personal de redescubrir quién era en esencia. A medida que las líneas comenzaban a formar figuras, la duda también brotaba. La falta de confianza amenazaba con arruinar su nueva aventura creativa. «Debo enfrentar mis propios miedos», se dijo en voz alta. La determinación comenzó a surgir.
Sin embargo, la realidad de su vida continuaba llamándolo. Sus obligaciones en el negocio familiar reclamaban su atención. Debería asistir a reuniones, tomar decisiones financieras y, por encima de todo, ser un pilar para su familia. Pero, por primera vez en años, sintió que tenía que escoger. Con cada día que pasaba, la lucha entre sus responsabilidades y su deseo se intensificaba. La presión de demostrar que podía ser un buen abuelo y un artista al mismo tiempo se sentía como un peso sobre sus hombros. Las horas a solas en el taller no podían convertirse en un lujo, y el miedo a descuidar su familia lo mantenía inquieto. Sin embargo, al mirar el lienzo en blanco, comprendió que su legado no debería ser una presión, sino una fuente de inspiración. Decidió que no bastaba con pintar solo para sí mismo, quería que su familia viera esa transformación. Así que platicó con Valentina sobre la posibilidad de que ella lo acompañara. «Te necesito», le confesó. «Necesito tu energía, tu fe en mí. Juntos podríamos hacer algo hermoso». La idea de pintar no solo serviría como redescubrimiento personal, sino como una forma de conectar con su nieta. Valentina aceptó la propuesta con entusiasmo, y pronto el taller se convirtió en un lugar de encuentro generacional. Las risas y las charlas llenaban el aire, y cada trazo en el lienzo estaba impregnado de un significado especial. Sin embargo, a medida que se adentraban en la creación, un nuevo temor lo acechaba. ¿Sería capaz de enfrentar las expectativas que los demás pudieran tener sobre su arte? La incertidumbre se manifestaba cada vez que un nuevo cuadro comenzaba a tomar forma. Comenzó a llenar esa sensación con pequeños logros. Compartía sus progresos en la cena, sus pequeños trofeos artísticos. La admiración de su familia, incluso sus probabilidades de ser visto como un abuelo creativo, lo impulsaban. Pero el temor a que su habilidad nunca alcanzara lo que todos esperaban seguía viento en popa con el tiempo. Don Alejandro se dio cuenta de que cada trazo que realizaba no solo representaba su arte, sino su crecimiento personal. A través de cada detalle, estaba enfrentando su propia vulnerabilidad, arriesgando su autoestima, y en ese proceso descubría su nuevo propósito. Pero el verdadero desafío estaba por llegar, ya que un antiguo rival de la familia había regresado a la ciudad, amenazando sus esfuerzos y revelando los secretos que habían estado enterrados. ¿Podría don Alejandro mantenerse firme en su búsqueda de autenticidad y pasión, o se dejaría llevar por las sombras de su pasado? Don Alejandro había dedicado la última semana a la pintura con Valentina, y mientras los colores se mezclaban en sus paletas, su vida cotidiana comenzaba a redefinirse. Cada trazo era un paso hacia la resolución de sus dudas internas, pero esa epifanía era apenas la superficie de un conflicto más profundo que se estaba gestando en su interior. Un domingo por la tarde, después de un día ajetreado en el taller, Valentina llegó con un pequeño sobre entre sus manos. «Es para ti, abuelo», dijo con una sonrisa brillante que iluminaba el cuarto. Don Alejandro se sintió intrigado y un tanto ansioso al abrir el sobre. Sus manos temblaban ligeramente, como si fuera a descubrir un secreto guardado por años. Al desdoblar el papel, la caligrafía de Valentina era clara, pero las palabras lo golpearon con una fuerza inusitada. «Querido abuelo», comenzaba. «Cada día que paso contigo, aprendo a creer en mí misma. Lo que haces al pintar me inspira, y me hace ver que nunca es tarde para ser alguien diferente. Quiero que sepas que te admiro, y que sin importar lo que pase, siempre estaré a tu lado». La vulnerabilidad en esas palabras resonó a través de su ser. Era un mensaje simple, pero la profundidad de la admiración de su nieta lo llevó a cuestionar de nuevo su lugar en el mundo del arte. Esa noche no pudo dormir. A medida que se mantenía despierto en la penumbra de su habitación, las sombras de su conciencia se transformaban en recuerdos de fracasos pasados, pero también en una chispa de esperanza. Había un sentido de cambio palpable en el aire, un impulso que lo instaba a enfrentar su arte no solo como un pasatiempo, sino como una expresión genuina de su ser. Despertó a la mañana siguiente decidido a desafiar no solo sus propios temores, sino también las expectativas de aquel rival que había regresado a su vida. La oportunidad de una galería en el distrito de arte local había surgido, y pensó que tal vez era el momento de presentar sus obras. Pero al mismo tiempo, el eco de la risa burlona de su antiguo adversario resonaba en su mente, recordándole las críticas que había recibido años atrás.
Debo dejar de lado el miedo, se dijo mientras organizaba su taller. La luz del día brillaba intensamente, iluminando los rincones donde antes solo había sombras. El arte debía ser liberador, un medio para liberarse de los grilletes de su historia. En su mente, planeó cada paso hacia la exposición, una decisión que significaba más que mostrar su trabajo, era un acto de reivindicación personal. El día de la exposición se acercaba rápidamente, y cada día le traía nuevas preguntas. ¿Y si la crítica era dura? ¿Y si la gente no comprendía su evolución? Pero, a medida que avanzaba en su preparación, encontró consuelo en las palabras de Valentina. Su valentía lo empujaba a arriesgarse. En la semana previa a la inauguración, comenzaron a llegar rumores sobre la asistencia de su antiguo rival. Esa era, sin duda, una de las razones que lo mantenían despierto por la noche. ¿Sería su presencia un recordatorio del pasado o la inspiración que necesitaba para desafiarlo públicamente? Aumentaba la presión, y su deseo de rendirse se mezcló con un fuego interior que lo mantenía en movimiento. Hoy, más que nunca, comprendía que su arte no solo era una expresión de su vida, sino de la vida que quería construir. Cupido había flechado sus sentimientos, y el amor que sentía por sus obras era un recordatorio de lo que realmente importaba: la conexión con aquellos que lo amaban. Un último vistazo al lienzo en blanco le recordó el nuevo comienzo que representaba. Pero, ¿sería suficiente el amor de su familia para contrarrestar las sombras que lo acechaban? La noche antes de la apertura, con la incertidumbre como compañera silenciosa, se preguntó si podría finalmente redefinir su legado, o si este nuevo desafío lo llevaría de regreso a la oscuridad que tanto había desgastado en su alma. A medida que la hora de la exposición se acercaba, el eco de un viejo desafío sonaba en su mente. ¿Sería realmente capaz de enfrentar a su rival y, al hacerlo, reconciliarse consigo mismo? Las respuestas estaban a punto de revelarse, pero el camino prometía ser más arduo de lo que jamás había anticipado. El día de la exposición amaneció con un cielo de un azul intenso, tan vibrante como los colores que había usado en sus lienzos. Don Alejandro se despertó con la sensación de que el tiempo se había detenido, cada tic del reloj resonaba con una mezcla de nervios y anticipación. Había pasado semanas preparándose, pero el instante de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. La idea de ver sus obras colgadas en una galería, como una extensión de su alma, le llenaba de una mezcla de orgullo y miedo. En el camino al distrito de arte, la imagen de su rival comenzó a acecharlo nuevamente. Los recuerdos de las críticas despiadadas, de las palabras hirientes que lo habían marcado, regresaron con fuerza. Sin embargo, esta vez decidió que esos recuerdos no lo controlarían. En lugar de permitir que el miedo se apoderara de él, se concentró en lo que realmente tenía ante sí, una plataforma para mostrarse tal cual era y para vivir el arte que había cultivado con amor. Aunque siempre en la sombra de su adversario, al llegar a la galería, la música suave y la calidez de las luces le dieron la bienvenida. Pero el nudo en su estómago no se deshacía. Instintivamente, buscó a Valentina entre la multitud, esa pequeña chispa de luz que había encendido su fe en sí mismo. Cuando finalmente la vio, su sonrisa lo reconfortó, y por un momento la ansiedad se desvaneció. Con ella a su lado, se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. Con cada obra que colgaba, sentía que se liberaba de parte del peso que había llevado durante tanto tiempo. Eran no solo pinturas, eran fragmentos de su historia, de sus sueños, de sus miedos. Decidió colocar en el centro un lienzo que representaba un amanecer, símbolo de su nuevo comienzo. Al finalizar, se permitió una respiración profunda. Este era su momento. La primera ola de visitantes llegó y sus impresiones comienzan a fluir. Escuchaba fragmentos de sus conversaciones. Es diferente a lo que solía hacer, decía una mujer. Hay más vida, parece realmente él, comentaba un hombre. Esos murmullos lo llenaron de aliento. Pero la presión se intensificó al notar la llegada de su rival. Su presencia era palpable, como una sombra al acecho. Don Alejandro sintió que el aire se volvía denso, y su confianza comenzaba a tambalearse. Cuando su adversario se acercó, el mundo pareció detenerse. Las miradas se dirigieron hacia el enfrentamiento inevitable. El hombre, con su habitual desdén, empezó a ofrecer críticas afiladas sobre las obras, como si fueran dardos envenenados.
Don Alejandro sintió la furia comenzar a cocinarse en su interior. Cada insulto era un recordatorio de su pasado, pero esta vez había algo diferente. La admiración de Valentina resonaba en su mente, las palabras de amor que lo habían inspirado no eran solo un eco lejano, eran un llamado a la acción. «¿Y tú qué sabes de mi arte?», se oyó decir. Las palabras brotaron con una fuerza que lo sorprendió a sí mismo. «He creado esto desde una parte de mí que no conocía hasta ahora. Y tengo la intención de seguir explorando, de seguir creciendo. Tu opinión ya no tiene el poder que una vez tuvo». El silencio que siguió fue asombroso. Mientras su rival intentaba replicar, Alejandro sintió una oleada de liberación al notar que ya no había un peso que lo aplastara. La tensión de la confrontación parecía evaporarse al entender que había evolucionado. Había enfrentado a su demonio personal no solo al defender su arte, sino también al defenderse a sí mismo. Con una nueva determinación en su pecho, se volvió hacia la multitud, buscando a Valentina, quien lo miraba con orgullo. El amor y la confianza que había encontrado en su nieta se mezclaron con la fuerza de su decisión. El camino hacia la aceptación personal había comenzado realmente y era el inicio de un viaje que apenas comenzaba a desvelarse. Pero la verdadera prueba ya estaba en el aire. ¿Acaso sería esta una nueva vida? ¿O las sombras del pasado volverían a asediarlo, mientras la noche caía en la galería, con luces colgantes que titilaban como estrellas? Don Alejandro se encontraba en la encrucijada. Nombrar ese miedo de nuevo era apenas un paso, el desafío real sería llevar adelante su evolución. Algo en él estaba a punto de despertar, y la ventana de una nueva posibilidad se abría lentamente ante él. Los días siguientes a la exposición se convirtieron en un torbellino de emociones para don Alejandro. Se despertaba cada mañana sintiendo el eco de su confrontación con el rival resonar en su interior, como un tambor que lo empujaba a actuar. Valentina, siempre a su lado, lo alentaba a seguir explorando no solo su arte, sino su propia identidad. Sin embargo, cada elogio que recibía, cada comentario positivo sobre su trabajo, lo llenaba de una ansiedad subyacente. La pregunta habitual interrumpía su paz, ¿y si todo había sido solo una ilusión? Con cada nuevo día, decidía sumergirse en su taller, ansioso por crear. Los lienzos en blanco se convirtieron en su refugio. Con cada trazo, don Alejandro no solo plasmaba colores y formas, estaba 3 pasos por delante en el camino de su autodescubrimiento. Comenzó a trabajar en una nueva serie de obras que exploraban su pasado y sus miedos más profundos, utilizando la pintura no solo como medio de expresión, sino como una forma de terapia para exorcizar sus demonios. Un día, mientras trabajaba en un retrato de la bruma que siempre había acompañado su infancia, sintió un impulso desconocido. En lugar de rendirse a la nostalgia, decidió incorporar elementos que reflejaran su transformación. Al agregar toques vibrantes sobre la niebla gris, se dio cuenta del simbolismo en su propia vida. La neblina del pasado podía ser superada por los colores vivos de su presente. Fue un momento revelador que lo llevó a cuestionar aún más su pasado y las emociones que había guardado tanto tiempo. Sin embargo, al cerrar la puerta del taller cada tarde, la incertidumbre lo acechaba. Las críticas de su rival seguían rondando su mente, un eco constante que amenazaba su progreso. El hombre incrustado en su memoria como una sombra negra parecía reencarnarse cada vez que pensaba en su propia valía. Una tarde, mientras pintaba, Valentina entró sin hacer ruido. Cuando lo vio, sus ojos brillaron con furtivas lágrimas. «¿Pasa algo, abuelito?», preguntó, sentándose a su lado. La fragilidad de su pregunta lo tocó. Sin poder contenerse, le confesó sus dudas sobre su futuro como artista. «A veces me siento como si lo que estoy haciendo no tuviera sentido. Como si todo fuera un acto, un juego», admitió, mientras su voz temblaba. Valentina, con su inocencia y sabiduría, le respondió: «Pero cada trazo que pintas es parte de ti, abuelo. No se trata de ganar o perder, sino de ser honesto contigo mismo. Esa es la verdadera esencia del arte». En ese momento, las palabras de su nieta resonaron en su interior, agitándose como un mar en tormenta, desbordando su corazón impulsado por su revelación. Don Alejandro decidió asistir a un taller sobre autoexpresión artística. Creía que así podría desafiarse aún más, adentrándose en sus miedos y bloques mentales.
La primera sesión lo sacudió, cada participante compartió sus luchas, sus miedos e inseguridades, al igual que él. Marcaron un punto de inflexión, una conexión genuina que lo animó a abrirse por completo, dejando atrás la coraza que había llevado durante años. Al final de la semana, había terminado varios bocetos de su nueva serie. La liberación que encontró en esas sesiones lo llevó a realizar un trabajo más crudo, sin filtros, más próximo a su esencia. Deseaba mostrar en esas obras no solo su arte, sino su vida y la lucha que había librado. Sin embargo, el próximo encuentro estaba a la vista, una apertura en una nueva galería donde presentaría su serie. La inquietud aumentó. ¿Se mostraría auténtico ante sus pares? ¿Sería su trabajo finalmente apreciado? La presión lo empujaba hacia adelante, pero también lo empujaba hacia la duda. Mientras meditaba sobre estas preguntas, una notificación en su teléfono lo sorprendió. Era un mensaje de su rival, un comentario despectivo sobre la pronta exhibición que planeaba. La chispa de la ira se encendió de inmediato, pero esta vez, en lugar de amarillarse, eligió reflexionar. Las palabras de Valentina resonaron en su mente: no se trata de ganar o perder. Y así, en lugar de dejar que el veneno lo afectara, comenzó un nuevo lienzo, preparado para plasmar no solo su arte, sino también el cambio que había cultivado en su corazón. Quizás, solo quizás, lo que necesito para enfrentar mis temores es un nuevo enfoque, pensó mientras sus dedos danzaban sobre la tela. Sin embargo, lo que aún no sabía era que esa serie lo llevaría a un descubrimiento que lo descolocaría por completo. Don Alejandro se sintió invadido por una mezcla de entusiasmo y ansiedad mientras ajustaba los tonos en su paleta. Había decidido que su nueva serie no solo reflejaría su lucha, sino que también encapsularía las lecciones aprendidas y la conexión tan íntima con Valentina. Su cumpleaños se acercaba, y cada trazo parecía un fragmento de su evolución artística y emocional. La noche previa a su día especial, mientras se acomodaba en su viejo sofá, el eco de la conversación con su nieta resonaba en su mente. Había una verdad en sus palabras que empezaba a desmantelar las barreras que había levantado a lo largo de los años. En lugar de preocuparse por la apertura de su exhibición, pensó en cómo su arte podía servir como un legado, una conversación que podría mantener viva la esencia de su identidad. Esa idea lo llenó de una cálida determinación. El cumpleaños llegó y fue un día soleado que parecía nacer con él. Valentina estaba entusiasmada, la habitación adornada con dibujos y notas de aliento que había confeccionado. Ver su alegría lo llenó de una nueva energía. Mientras abría los regalos, un pequeño paquete llamó su atención. Valentina lo había envuelto con meticulosidad, estaba claro que había puesto un esfuerzo especial en ello. Al abrirlo, encontró un cuaderno de bocetos en blanco. En la primera página, Valentina había escrito a mano: «Abuelo, cada hoja es una nueva oportunidad. Nunca pierdas la valentía de soñar y crear». Aquella frase lo conmovió profundamente. Con la mirada fija en el cuaderno, algo dentro de él se encendió. Se dio cuenta de que su arte no solo era un refugio, sino también un puente hacia su legado. No podía rehuir su propia voz ni las complejidades de su pasado, debía abrazarlas para transmitir algo real a su audiencia. La noción de que cada trazo sería una narrativa y no solo un simple acto creativo, comenzó a tomar forma en su mente. La obra se convertiría en su testigo, en un espacio donde podría ser absolutamente sincero. Al concluir su celebración, don Alejandro se encerró en su taller. Con el cuaderno en la mano, hizo un pacto silencioso consigo mismo. Cada boceto en ese nuevo volumen sería un capítulo de su vida. A medida que esbozaba las primeras imágenes, los recuerdos de su infancia, sus fracasos y los festejos que había olvidado comenzaron a fluir de su corazón a sus manos. La pintura se transformó en un ritual sanador, y en cada línea trazada sentía que dejaba atrás no solo los miedos, sino también la carga de una vida arrastrando sombras. Una noxa en la que estuvo atento a una erupción emocional le condujo a una revelación impactante. Descubrió que su estilo artístico, crudo y honesto, podía ser el eco de su sufrimiento y su sanación. Este nuevo enfoque le permitió liberarse del miedo a las críticas. En su lugar, optó por buscar la conexión genuina. Así, un nuevo plano se dibujó ante él, una visión que iba más allá de la exposición. Deseaba que su arte fuera una conversación íntima con cada espectador, donde cada persona pudiera verse reflejada. Sin embargo,
Justo cuando comenzó a proyectar la invitación a su exhibición, la incertidumbre volvió a rastrear su mente. Un antiguo amigo le había advertido: el arte es más que técnica, es transmitir tu esencia y ser vulnerable. Y ahí estaba él, parado en la delgada línea entre el miedo y la valentía, sintiendo que la exhibición era, tal vez, la plataforma donde finalmente confrontaría a su rival. Mientras una brisa suave se filtraba por la ventana, despertando las hojas sueltas del cuaderno, don Alejandro sonrió para sí mismo. Con la hoja en blanco ante él, entendió que cada creación sería un acto de valentía. Se prometió, entonces, que en la próxima presentación no solo presentaría sus obras, sino que relataría su historia. Y así, un nuevo desafío se acercaba. ¿Cómo se presentaría ante aquellos que podrían juzgarlo y, más importante, cómo se alinearía con la autenticidad que deseaba abrazar? Las respuestas lo impulsaban hacia adelante, pero al mismo tiempo, dejaban un aire de inquietud en su pecho. La adrenalina creció en él. Es momento de enfrentar mi propia verdad, pensó mientras preparaba su próximo trazo. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse en la obra, un sonido familiar hizo eco en el pasillo. Su teléfono vibró. Un mensaje nuevo, algo de su rival, seguramente. La mezcla de incertidumbre se apoderó de él nuevamente. La lucha estaba por intensificarse. ¿Podría realmente mostrar su vulnerabilidad sin desmoronarse? Don Alejandro tomó una respiración profunda mientras veía la pantalla iluminada de su teléfono. La vibración había interrumpido el flujo de su creatividad, y el eco del mensaje inminente lo llenaba de aprensión. Se preguntó si realmente estaba preparado para este nuevo desafío, para la posibilidad de que sus miedos y su arte pudieran colisionar de una manera que nunca antes había imaginado. Con lentitud, desbloqueó el dispositivo y leyó el mensaje. Era de su viejo compañero de la escuela de arte, Ignacio. Alejandro, he visto algo de tu trabajo reciente. ¿Te gustaría que habláramos? Creo que podríamos montar algo juntos, decía el texto. Para don Alejandro, esas palabras resonaban como una invitación tanto al diálogo como a la competencia. Su rivalidad nunca había terminado del todo, y cualquier colaboración con Ignacio siempre llevaba consigo la presión de demostrar su valía. La calma del taller se tornó en un torbellino emocional. Por un lado, la idea de colaborar despertaba en él un antiguo deseo de validar su talento, de unirse a otro artista que había sido un faro de su juventud. Sin embargo, el miedo al juicio y al fracaso también surgía, amenazando con sepultarlo bajo el peso de expectativas ajenas y sus propias inseguridades. ¿Podría abrirse a Ignacio, a sus críticas y su visión, sin perder la esencia de su propio relato artístico? En ese momento, la invitación a una conversación en su mente se tornó en un dilema moral, un despliegue de lo que estaba dispuesto a sacrificar por el arte, autenticidad o reconocimiento. Mientras ponderaba su respuesta, el cuaderno de bocetos reposaba sobre la mesa, un recordatorio físico de su reciente decisión de abrazar su verdad. Pensó en Valentina y en su convicción de que cada hoja era una oportunidad. ¿Por qué no?, murmuró para sí mismo, dejando que una chispa de determinación lo guiara. No voy a comprometer mi voz, pero puedo aprender de Ignacio. Con un movimiento decidido, comenzó a teclear su respuesta. La conversación estaba cobrando forma en su mente, la idea de una mezcla de competitividad y aprendizaje, una exploración que podría expandir su visión sin diluir su esencia. Mientras redistribuía sus pensamientos, un sentido renovado de propósito se apoderó de él. Se planteó cómo podría utilizar el proyecto conjunto no solo para traspasar sus límites como artista, sino también como una forma de confrontar su inseguridad. Las imágenes en su mente empezaron a cobrar vida. Aquellas obras que había esbozado eran solo el principio. Un impulso irracional lo llevó a considerar qué pasaría si su exhibición no solo contara su historia personal, sino también la de su historia compartida con Ignacio, una narrativa que enriquezca el significado detrás de su arte. La vulnerabilidad que había temido, ese acto de abrirse ante sus pares, podría ser el camino que necesitaba para sanar las viejas heridas. Al aceptar la invitación, don Alejandro sintió un cambio sutil en su interior. Ya no solo se enfrentaba a su rival, iba a confrontar sus propios miedos. Expresión genuina, inmediatez emocional, conexión auténtica.
Sus prioridades estaban comenzando a redefinirse. Mientras las ideas fluían por su mente, un nuevo diseño se materializaba, uno que enmarcaba su historia en conjunto. Un lugar donde sus trayectorias se unían, donde lo personal como lo profesional se amalgamaba en una obra que hablaba no solo de él, sino también del arte mismo, un diálogo vivo entre el pasado y el presente. Entonces, su teléfono vibró una vez más, pero esta vez no era un mensaje suyo. Era el recordatorio de la fecha de su exhibición, el día se acercaba. Su corazón se aceleró. Podría exponer su alma, sus luchas, y al mismo tiempo abrirse a la colaboración que traía consigo riesgos inesperados. La exhibición se preparaba para ser más que un evento, sería un reflejo de su viaje. Pero, ¿cómo lidiaría con las expectativas de los demás y sus propios temores mientras se preparaba para enfrentar el espacio que solía asustarlo? Don Alejandro sabía que cada pincelada, cada palabra, sería crucial. La próxima etapa de su camino se tornaba más clara, pero también más aterradora y sin embargo, el eco de su propia vulnerabilidad lo impulsaba hacia adelante, el deseo de no solo ser un observador de su vida, sino el autor pleno de su propia historia. La interrogante persistía, revelándose ante cada reflexión, cada trazo. ¿Podría realmente dejar que su arte hablara por él y, a su vez, permitir que otra voz se sumara a su narrativa? Don Alejandro respiraba con profundidad, como si cada inhalación pudiera abarcar la incertidumbre que lo rodeaba. Aceptar la colaboración con Ignacio no era solo una decisión práctica, era una apertura hacia un terreno que mantuvo a Bayoneta durante años. Su mente se llenaba de imágenes de su niñez, los días en los que compartía ideas y sueños con Ignacio, momentos que ahora parecían teñidos por la competencia y la incomprensión mutua. Mientras completaba su respuesta al mensaje de Ignacio, no podía evitar que sus pensamientos se desviasen hacia su próxima exhibición. Lo que había comenzado como una simple muestra de su trabajo se transformaba lentamente en algo completamente distinto. Un acto de valentía, una rendición, pero también una reivindicación de su talento. Con cada trazo en su cuaderno, cada boceto que iniciaba y abandonaba, se enfrentaba a una verdad desnudada. La auténtica vulnerabilidad de su arte decidido comenzó a esbozar ideas para su exposición, su mente trabajando frenéticamente. El concepto de una narrativa compartida con Ignacio lo fascinaba, pero también lo asustaba. ¿Podría mezclar sus estilos sin perder la esencia de su voz? La interrogante se clavaba en su mente como una espina, mientras sus dedos se movían ágilmente sobre el papel, esbozando imágenes que hablaban de antiguos diálogos y recientes reconciliaciones. Cada línea que trazaba era un pequeño acto de libertad. Sin embargo, con cada nueva idea surgía un miedo, ¿y si su concepción artística no era suficiente? Las comparaciones siempre estaban a la vista, los murmullos del pasado, las rencillas que habían definido su relación. Pero, a pesar de eso, un fuego interno crecía, una chispa que no podía ignorar. La posibilidad de un renacimiento artístico, de su voz fusionándose con la de Ignacio, lo cautivaba. Su taller, un refugio de creatividad, se convirtió en su campo de batalla. En cada rincón, las pinturas inacabadas y los bocetos testificaban su lucha constante. La idea de permitir que otro artista, cuya percepción había sido a menudo un obstáculo, se sumara a su viaje lo obligó a repensar su enfoque creativo. Las viejas heridas debían ser enfrentadas, y la única manera de hacerlo era a través de la sinceridad. Días se convirtieron en semanas mientras trabajaba incansablemente. Jamás había sido tan consciente de sus propios procesos. Finalmente, una tarde se sentó frente al espejo en su taller y por primera vez en años, se vio a sí mismo como un artista dispuesto a abrazar su fragilidad. Las inseguridades no desaparecieron, pero en lugar de ser una barrera, se transformaron en una fuente de inspiración. Había llegado el momento de abrir las puertas al diálogo, de compartir su dolor y su triunfo a través del arte. Sin embargo, no podía sacudirse la tensión que aumentaba en su interior. La fecha de la exhibición se acercaba, y con ella, la presión de demostrar su evolución como artista pugnaba por hacerse presente. La colaboración con Ignacio podría elevar su trabajo a nuevas alturas, pero también existía el riesgo de que fracasara. Su mente se llenaba de imágenes de lo que podría salir mal, críticas que lo dejarían devastado, comparaciones que lo hundirían aún más en su inseguridad,
y la posibilidad de que su voz se perdiera entre las sombras de otro artista. Mientras la noche se encendía con destellos de estrellas, don Alejandro se detuvo ante su lienzo, observando su creación como un testimonio de sus luchas personales. Sabía que había tomado decisiones que lo llevarían a un nuevo camino, pero aún quedaba un hilo de duda que temía no poder manejar. La inseparable conexión entre creación y destrucción se tornaba más clara, y su corazón palpitaba con la incertidumbre del resultado final. Entonces, el mensaje de Ignacio llegó de nuevo. Esta vez, sin embargo, la propuesta era más concreta. Un encuentro en su taller, una exploración conjunta de ideas, un espacio para crear, pero también para hablar de su historia compartida. Se sintió invadido por una mezcla de emociones, expectativa, miedo y, sobre todo, curiosidad. La oportunidad de explorar no solo su arte, sino su relación con Ignacio lo impulsaba hacia adelante. El reloj marcaba la cuenta atrás de un nuevo capítulo en su vida, una fase donde su vulnerabilidad podría transformarse en libertad. La pregunta que lo atormentaba cada vez más era, ¿sería capaz de abrirse a Ignacio de una manera que trascendiera la rivalidad? El temor ya no era solo una sombra, sino una luz guía que lo empujaba a aceptar la posibilidad de un nuevo comienzo y así, mientras su mente se sumergía en la historia no contada que los esperaba, don Alejandro entendió que la verdadera exhibición no se trataría simplemente de su arte, sino de cómo sus experiencias podrían entrelazarse para abrir las puertas de una nueva realidad. Lo que no sabía era que esta vez, el encuentro con Ignacio no solo lo desafiaría profesionalmente, sino que tocaría las fibras más profundas de su ser. El momento anhelado estaba cerca, pero la pregunta se formulaba urgente. ¿Estaba listo para confrontar no solo a su antiguo rival, sino a sus propias limitaciones? Don Alejandro se despertó la mañana de la exposición con un nudo en el estómago, una sensación que se había convertido en su compañera habitual en los últimos meses. Sin embargo, en lugar de dejar que la ansiedad lo abrumara, decidió transformarla en motivación. La noche anterior había estado desvelándose, revisando una y otra vez los lienzos en sus paredes. Cada pintura era un mapa de su recorrido, un reflejo de su autodescubrimiento. Las luces del día se filtraban por la ventana, iluminando su taller como un recordatorio de que la vida continuaba al mirar a su alrededor. Se dio cuenta de que cada trazo que había realizado era mucho más que solo arte, representaban sus luchas, su felicidad, sus miedos y las voces de sus seres queridos que lo apoyaron en su camino. Había llegado a entender que el verdadero legado que quería dejar no era solo material, sino emocional, una conexión auténtica que inspirara a su familia mientras se preparaba. Un pensamiento iluminador lo atravesó con fuerza. Esta exposición no solo se trataba de su arte, sino de celebrar su viaje y el vínculo que había forjado con Valentina y, ahora, también con Ignacio. Era el momento de mostrarle al mundo su historia sin miedos, auténticamente. Así que se enfundó en una camisa que demarcaba su nueva confianza y se dirigió hacia el lugar de la exposición. La galería estaba llena de otras obras, pero don Alejandro se sintió completamente seguro de que cada visitante encontraría un poco de él en su trabajo. Al colgar su serie en la pared, observó cómo los colores vibrantes de su amanecer personal se mezclaban con la paleta oscura de sus angustias pasadas. Los murmullos de admiración que resonaron al principio calmaban sus nervios, y cada me gusta o palabra positiva se sentía como un abrazo reconfortante. Cuando finalmente llegó Ignacio, lo vio como a un viejo conocido y no solo como un rival. Se acercaron y sin necesidad de palabras, comprendieron que estaban en el mismo camino de superación personal. La conversación fluyó entre anécdotas, risas y la clarificación de viejos rencores. Don Alejandro había aprendido a mirar a Ignacio no como una amenaza, sino como un compañero de arte en un camino similar. A medida que la noche avanzaba, la presión de la audiencia y la expectativa albergaban un deseo insaciable de conocer la historia detrás de cada lienzo. En un momento, don Alejandro sintió que la emoción lo invadía al hablar sobre su trabajo. Este arte no solo refleja mi vida, es un legado de amor y superación hacia mi familia, y especialmente hacia Valentina, quien me ayudó a reencontrarme con mi voz. Sus palabras resonaron en el aire como un puño de verdad. En ese instante, comprendió que el miedo a fracasar no tenía lugar en su vida. Había conquistado su incertidumbre. La velada culminó con una sorpresa reveladora. Los cuadros de don Alejandro habían sido elegidos para una segunda exposición,
y él fue galardonado como uno de los nuevos artistas emergentes del año. La ovación cerrada y los elogios, tanto de Valentina como de Ignacio, llenaron su corazón de orgullo y satisfacción. Era el reconocimiento no solo a su arte, sino a su valentía de ser vulnerable y auténtico. La necesidad de ser admirado se transformó en la profunda satisfacción de ser escuchado. Este era el momento que había estado esperando en silencio, su oportunidad de definir lo que realmente significaba el legado que deseaba construir. Ahora se sentía anclado en su identidad y en paz con su historia. Había aprendido que los sueños nunca se marchitan, simplemente esperan a ser redescubiertos. Cuando miró a sus nietos sonriendo, entendió que el verdadero propósito de su vida no había sido perderse en las sombras del pasado, sino encontrar la luz en su camino hacia adelante. En ese instante de realización, Javier sonrió y levantó su copa, acompañado por las risas y el cariño de su familia, mientras finalmente pudo sentir que su corazón estaba completo. La vida le había enseñado que nunca es tarde para empezar y, en lugar de someterse al miedo, eligió abrir su corazón y abrazar su futuro. Don Alejandro no solo había logrado volver a la pintura, sino se había reinventado, abandonando el dolor del pasado para construir un nuevo legado. Es un nuevo amanecer para aquellos que se atreven a soñar y a realizarse. Ahora, los invito a unirse a esta travesía inspiradora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.